Ahí estaba yo, haciendo lo que las personas como yo hacen, y solo se necesitó un comentario en una publicación del Caralibro para saber que estamos muy jodidos al momento de considerar que es una buena o mala obra. ¿Es eso o simplemente perdí el toque de distinguir qué es o qué no es un buen byte? Sea como sea, fue una señal para mí para realizar una guía definitiva para el análisis videográfico enfocado en la animación. El siguiente video se dividirá en dos partes. En la primera hablaré de forma muy breve sobre los fundamentos básicos del análisis, algo que cualquier persona que quiera analizar algún tipo de contenido tiene que tomar en cuenta para realizarlo. Y en la segunda sobre las partes más importantes a tomar en cuenta para realizar un análisis videográfico enfocada en la animación. Cuando se habla de un análisis, se habla de un examen detallado de una cosa para conocer sus características y extraer conclusiones. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, existe una gran tipología de análisis, unos más objetivos que otros por la naturaleza de su objeto de estudio, como por ejemplo el análisis científico, el análisis literario, el análisis matemático, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que significa que no todos los análisis son objetivos. Entre estos análisis que parten de una visión subjetiva se encuentra el análisis narrativo, porque antes de ver animación primero se debe de analizar la parte narrativa de la historia. Cuando hablamos de que el análisis narrativo no puede ser objetivo, no me refiero a que no tenga una estructura al momento de ser creada, sino al hecho de que su mensaje o significado dependen mucho de la interpretación del espectador, independientemente de que este sea el mensaje que en un principio quería dar el autor. Ahora bien, la interpretación de la persona se encuentra basada en los conocimientos y experiencias que esta misma posee. No por nada, para algunos Turning Red carga con un mensaje que busca el transmitir que está mal no expresar las emociones e ideas que uno tiene, y por el otro lado hay personas que creen que esta película busca que los hijos desobedezcan a los padres, que sí, esto último es una reverenda idiotez. Sin embargo, y aunque me duela decirlo, el análisis no está mal, debido a que ese análisis sale desde la muy sesgada interpretación de esa persona. A estos análisis sacados de las nalgas se les suelen llamar en la literatura como lectura anal. La lectura anal es una apropiación de la obra original para brindarle una reinterpretación totalmente distinta a las intenciones que tenía el autor al crearla, y es usado por muchos para el análisis de las obras audiovisuales. Para realizar un buen análisis narrativo es importante tener en cuenta que toda obra sigue una estructura con diferentes elementos que varían de académico en académico literario. Sin embargo, para este video únicamente utilizaremos la estructura más común y lo más importante a tomar en cuenta desde mi punto de vista. Conocer el autor o director de una obra nos ayuda a entender sus motivaciones, el mensaje que quiere brindar y parte de su inspiración. Por ejemplo, Ken Wakui, el autor de Tokyo Revengers, se inspiró en su experiencia al estar en una pandilla de motociclistas para crear su obra. Esto lo vemos en multitud de referencias a sucesos de su vida que son representados en el anime. Por otro lado, Dom Shin, directora de Turning Red, planteó dentro del tema central de la película las experiencias que usualmente llegan a vivir las chicas durante su desarrollo en la adolescencia, algo que probablemente ella sintió. Además de todo esto, es innegable la influencia que tuvo la cultura de donde proviene en los elementos y características más representativos del filme. Como arte, las obras salen a relucir parte de lo que fue, es y quisiera ser el autor, funcionando como una expresión de lo que ellos creen, piensan o cómo se ven a sí mismos. Toda obra tiene una premisa y un mensaje. La premisa sería como la idea central de la obra y muchas veces es una síntesis de la misma, mientras el mensaje es aquello que se busca transmitir con esa idea. El mensaje de una obra suele depender mucho de la premisa y de la historia misma. Hay animaciones que no cuentan con un mensaje claro. Tío Grampa es una animación que lo veas por donde lo veas, no encuentras un mensaje a simple vista. Se podría decir, y solo si se sobreanaliza mucho, que el mensaje es que todo sí o sí es un caos. Pero claro, esta solamente es una hipótesis mía. Por otro lado, obras como Watamot, Komi-san Can Communicate nos habla sobre lo difícil que es la socialización para las personas con ansiedad desde la premisa de una persona queriendo vivir una vida social normal. Obras tan largas como Naruto o Dragon Ball cambian su mensaje dependiendo del arco o incluso nos ponen más de uno.
En sus inicios, Naruto nos hablaba sobre la meritocracia del entrenamiento, para luego pasar sobre el significado de la libertad a través de la batalla entre Naruto y Neji, para luego pasar el mensaje sobre la visión errada de las personas malas con el arco de Pain. El mensaje es todo aquello que el autor busca transmitir a través de todo aquello que nos muestra o nos cuenta, ya sea apelando a una visión filosófica, emotiva o racional. El elemento más importante de toda obra son los personajes. El personaje principal o protagonista mueve tanto la trama como la propia historia. De hecho, el protagonista es quien hace la historia. Por ello es que su desarrollo es vital para el avance de la obra. Sin interacción con su ambiente o situaciones que lo hagan evolucionar, solo tendríamos una historia estancada donde veríamos el día al día de un personaje, como es el caso de Saki o One Punch Man, quienes por su género no necesitan hacer evolucionar a sus protagonistas. Una obra que realmente quiere contar una historia sin irse a lo cómico o a lo paródico, siempre deberá tener como prioridad el poder desarrollar un personaje que se cuestione sus propias decisiones, o que las valore, o en general que reaccione ante las consecuencias de sus actos. En pocas palabras, y mejor dicho, un personaje que evolucione, que se desarrolle. Esto irá haciendo que la propia historia avance y nos proporcione una obra gratificante, ya que es el propio personaje el que nos presenta el contexto narrativo, así como todos los elementos que la conforman. La armoniosidad o sincronicidad se refiere a que también se acoplen los elementos que están dentro de la propia narrativa. A mayor cohesión entre ellos, mayor es la calidad que hay en la narrativa que nos están contando, ya que nos entregan una historia congruente, lógica y llena de significado intrínseco, más allá de lo que nos muestra la propia animación. El sentido que toma una obra radica en el uso de este elemento. Su uso es clave para obras incluso tan locas como las de Saiki, que si bien vemos cosas sin sentido, hay una sincronicidad entre los personajes y el contexto donde se desarrolla. Que una obra sea tan buena o mala depende más que nada de que también sus elementos se acoplen. De nada sirve tener un personaje, una premisa o una historia interesante si la sincronicidad de estos elementos no existe. Cuando hablamos de las cuestiones técnicas de la animación, el tema se pone relativo. De nada sirve una animación profesional donde se haya invertido millones de dólares, pesos o yens, cuando tu historia, personaje y premisa es una reverenda caca. Sí, es verdad que hay obras que solo son animación, como la mayoría de shonen. Sin embargo, estos suelen carecer de un trasfondo o un mensaje significativo y no me dejarán mentir, la mayoría vemos este tipo de animes por su sencillez y los madrazos, pero nada más. Pero esto hace que en cuestiones de apartado técnico su animación sea increíble, además de que no necesitan estos otros elementos para complejizar la historia que nos quieren contar cuando ya nos están contando y mostrando lo realmente importante. Obras como The Ping Pong Animation y El cuento de la princesa Kaguya son ejemplos perfectos de animación experimental que nos cuentan una historia interesante y son sincronizados de manera perfecta con las emociones que quieren transmitir y el propio dinamismo del concepto que busca mostrar la animación. El que una animación sea considerada buena o mala depende del contexto histórico, su adaptabilidad a la narrativa de la historia y los elementos que conforman este apartado, como son la estética, el dinamismo, el arrastre y otros elementos que conforman la parte técnica. Cuando hablamos de calidad y de si una obra es buena o mala, es importante tomar en cuenta múltiples factores para determinar la calidad de las propiedades y dar una opinión con un valor un poquito más objetivo. Sin embargo, esto no significa que tengas que empezar a odiar tu obra favorita por tener alguno que otro error dentro de los elementos analizados. Hay que poner las cosas en claro, los gustos de cada quien son únicos. Y no porque tu streamer favorito, un amigo o inclusive yo te digamos que una obra es una completa caca, significa que para ti tenga que ser así. Sin el análisis basado en el enfoque de la lectura anal no tendríamos las teorías tan locas que tenemos hoy en día de tus obras y mis obras favoritas. El análisis objetivo sirve para determinar la calidad, pero somos nosotros quienes le brindamos valor a la obra, así que sigue teorizando, sigue pensando y sigue dándole significado a todo lo que veas.